Una familia creyó haber encontrado el lugar perfecto para un nuevo comienzo. Pero antes, incluso de haberse mudado, ya tenían a alguien esperándolos. No sabían quién era, no sabían de dónde venía. Lo único que sabían era que los estaba vigilando. Bienvenidos, hoy te voy a contar la historia de The Watcher o el vigilante. Uno de los casos de acoso más inquietantes ocurrido jamás en uno de los barrios más tranquilos de Estados Unidos. Un caso real, un misterio sin resolver y una presencia que jamás se fue. Apaga la luz, ponte cómodo y no mires atrás. Para entender esta historia, primero hay que entender el lugar donde ocurrió. Estamos en Westfield, Nueva Jersey, un suburbio pequeño, acogedor y muy tranquilo. Un lugar donde las calles están limpias, los jardines muy bien cuidados y las casas son enormes, elegantes y costosas. Westfield es una zona adinerada de Estados Unidos. La mayoría de las personas que viven en Westfield son muy exitosas. Y cuando concentras a muchas personas exitosas en un solo lugar, también concentras algo. La comparación, cuánto gana, qué coche maneja, cómo es su vida, qué tipo de casa tiene. Para las personas de Westfield, el estatus lo era todo. Y aún así, Westfield era considerado como un lugar hermoso para vivir. En junio de 2014, la familia Broaddus compró una hermosa casa en el número 657 de Boulevard. Esta casa fue construida en 1903. El 657 era una de esas casas que crujen, que guardan ecos, que parece haber visto demasiadas cosas a lo largo de su existencia. Esta casa, antes de los Broaddus, había pertenecido a la familia Woods, quienes la pusieron a la venta a un precio sorprendentemente bajo. Y si algo sabemos en este canal, es que si algo está muy barato, seguramente trae fantasmas. Bueno, regresando a la historia. Este precio tan bajo provocó una guerra de ofertas. Muchas familias querían esta casa. Aunque el precio empezó siendo bajo, la casa costó alrededor de 1.3 millones de dólares. Una inversión enorme. Y aún así, la familia Broaddus estaba dispuesto a meterle todavía más dinero a esta casa. Maria Broaddus era una maestra de escuela y su esposo Derek era vicepresidente de una empresa de seguros. Los Broaddus estaban formados por María, Derek y sus 3 hijos, de 10, 8 y 5 años. Los Broaddus querían algo simple, un buen vecindario, una casa hermosa y un buen futuro. Pero esta casa en particular era algo importante para María, porque ella había crecido en Westfield, a unas 2 calles de la casa del 657 de Boulevard. Y eso era para ella muy importante porque era regresar a donde creció, a un lugar donde fue muy feliz y donde los vecinos eran prácticamente familia. Para María esto no era solamente mudarse, era volver a su hogar, volver a un lugar donde todos se conocían y donde la gente se cuidaba entre sí. O al menos eso era lo que ella recordaba. Antes de mudarse, la casa necesitaba muchas remodelaciones. Y como tenía niños pequeños, no querían mudarse y tener trabajadores entrando y saliendo día y noche de su casa. Por lo que seguían viviendo en su casa anterior, aunque ya la habían vendido, mientras remodelaban la casa del 657 de Boulevard. Y aunque no se habían mudado, iban constantemente a su nueva casa. Hablaban con los contratistas, con decoradores, elegían los colores, pisos y cualquier detalle que hiciera su casa perfecta. Estaban diseñando lo que para los Broaddus era su casa de ensueño. Y este sueño no iba a durar demasiado tiempo. 3 días después de cerrar la compra, Derek fue solo a la casa. Era tarde, pero solo iba a recoger unas cosas. Nada fuera de lo común. Se detuvo frente al buzón y ahí lo vio. Un sobre blanco. Derek se quedó mirando el sobre un momento. Pensó que tal vez era una carta de bienvenida, una nota amable de alguno de los vecinos, para presentarse o para ofrecerle cualquier tipo de ayuda. Derek agarró el sobre y sin saberlo, había tomado entre sus manos lo que iba a ser el inicio de una pesadilla. El sobre era blanco, un poco descuidado, con la dirección escrita a mano. Y en letras grandes decía, para el nuevo dueño. Adentro del sobre, sin embargo, no había nada escrito a mano. Había una carta escrita a máquina, que empezaba de una forma inquietantemente cordial. Queridísimo vecino del 657 Boulevard, permíteme darte la bienvenida al vecindario. ¿Cómo terminaste aquí? ¿Te trajo alguna fuerza que hay dentro del 657 Boulevard? El 657 Boulevard ha sido asunto de mi familia por décadas, y al acercarse su cumpleaños 110, se me ha puesto a cargo de vigilarla y esperar su segunda venida. Mi abuelo vigiló la casa en la década de los 20 y mi padre la vigiló en la década de los 60. Ahora es mi turno.
¿Conoces la historia de la casa? ¿Sabes qué se oculta dentro de los muros del 657 Boulevard? ¿Por qué estás aquí? Lo averiguaré. Ya veo que has inundado el 657 Boulevard de contratistas para que puedas destruir la casa, tal como se suponía que debía de suceder. Mala jugada. No querrás hacer infeliz al 657 Boulevard. Tienes hijos, los he visto. Hasta ahora creo que son 3, los que he contado. ¿Necesitas llenar la casa con sangre joven como lo solicité? ¿Era tu casa antigua demasiado pequeña para esta familia en crecimiento? ¿O fue la avaricia la que te trajo a ti y a tus hijos hacia mí? Una vez que sepa sus nombres, los llamaré. Los atraeré hacia mí. ¿Quién soy? Hay cientos y cientos de autos que pasan frente al 657 Boulevard cada día. Tal vez yo esté en uno de ellos. Mira todas las ventanas que puedes ver desde el 657 Boulevard. Tal vez yo esté en alguna de ellas. Mira por cualquiera de las ventanas del 657 Boulevard a todas las personas que pasan cada día. Tal vez yo sea una de ellas. Bienvenidos, amigos míos. Bienvenidos. Y que empiece la fiesta. La carta terminaba con una firma escrita en cursiva que decía The Watcher o El Vigilante. Derek se quedó helado. Entró corriendo a la casa, cerró todas las puertas y ventanas, bajó las persianas y llamó a la policía. Cuando los agentes leyeron la carta, se miraron entre ellos y dijeron, ¿qué demonios? Ni siquiera los detectives habían visto algo así antes. No era una amenaza común, era detallada, personal y muy extraña. La policía le preguntó a Derek si tenían algún tipo de enemigo. Derek dijo que no, pero sabía algo. Era una familia exitosa, y ese tipo de familias generalmente despiertan envidia. Tal vez alguien los odiaba, tal vez alguien los observaba desde lejos, tal vez alguien los había estado esperando. La policía le pidió a Derek que guardara todas las herramientas que estaban en el exterior del 657 Boulevard, que cerrara todo y que no dejara nada afuera que pudiera usarse como un arma. Le dieron estos consejos, pero la verdad es que no sabían qué hacer, porque no sabían a quién buscar. Esa noche Derek regresó a su antigua casa. Le mostró la carta a María y ella se quedó en silencio. Leyeron la carta una y otra vez para intentar entender de dónde venía. Y también decidieron no decirle nada a sus hijos, porque no querían destruirle la idea de su hogar perfecto, no querían sembrar una semilla de miedo, y esa noche casi no durmieron. Hablaron durante horas, y al final se convencieron de una sola cosa. Tal vez esto era solo una broma enferma, pero al fin, una broma para alguien. Tal vez era alguien del vecindario, jugando a asustar a la nueva familia rica. Pero había una frase. Una sola frase que no los dejaba tranquilos. ¿Necesitas llenar la casa con sangre joven, como solicité? Derek de inmediato les envió un correo a los Woods, la familia que les había vendido a la casa. Y la mañana siguiente obtuvieron una respuesta. Andrea Woods les explicó algo inquietante. Ellos también habían recibido una carta. En los 23 años que vivieron en esa casa, jamás fueron contactados por The Watcher. Solamente habían recibido una carta 3 días antes de mudarse. Andrea sí dijo que la carta era extraña, que hablaba de haber observado la casa durante años, pero no era tan oscura o inquietante como la que recibieron los Bradus. Por eso no le dieron importancia y la tiraron. Los Woods aceptaron ir con los Bradus a la policía, y ahí se llevó a cabo la primera reunión oficial sobre The Watcher. Al final los detectives les dieron a los Bradus unas indicaciones precisas. No le digan a nadie. A ningún vecino, a ninguna persona que viva en el boulevard. ¿Por qué? Porque todos eran sospechosos. Todos tenían vista directa a la casa. Todos podían observarla. Y cualquiera de ellos podría haber escrito esta carta. Si el Watcher o el Vigilante estaba entre ellos, no podían alertarlo. Los Brothers regresaron a su antigua casa. Intentaron continuar con su vida mientras terminaban las remodelaciones. Pero cada vez que iban al 657 Boulevard, el buzón los aterraba, porque no sabían si iban a encontrar otro sobre blanco. Y lo peor es que no sabían hasta qué punto se extendía esta vigilancia. ¿Terminaba en la casa o los seguía? ¿El vigilante sabía dónde dormían ahora? Ningún lugar se sentía seguro. Una semana después regresaron a la casa y notaron que el letrero de "se vende" había sido arrancado del jardín. Nunca se comprobó que haya sido The Watcher, pero para ellos no había duda. 2 semanas después, María fue con la decoradora al 657 Boulevard. Había ido a discutir colores, pinturas y detalles para su casa de ensueño. Y antes de irse, se armó de valor y revisó el buzón. Adentro del buzón había otro sobre blanco. Claramente, María, antes de abrirlo, decidió llamar a la policía. Y esta nueva carta comenzaba así. Bienvenidos nuevamente a su nuevo hogar del 657 Boulevard. Los trabajadores han estado ocupados
y he estado observándolos descargar auto tras auto con sus pertenencias personales. El contenedor de basura es un buen toque. ¿Ya han encontrado lo que hay en las paredes? Con el tiempo lo harán. En la segunda carta, The Watcher incluía detalles sobre los 3 hijos de los Bradus, incluyendo información sobre la hija, que era fan de la pintura y del dibujo. El hecho de que el Watcher hubiera visto a la hija pintando en el porche cerrado era muy inquietante, y se podía sugerir que era alguno de los vecinos. Continuando con la carta, decía: 657 Boulevard está ansiosa porque se muden. Han pasado muchos años desde que la sangre joven gobernaba los pasillos de la casa. ¿Y ya han encontrado los secretos que guarda? ¿Jugará la sangre joven en el sótano? ¿O tienen demasiado miedo para estar ahí solos? Yo estaría muy asustado si fuera ellos. Está muy lejos del resto de la casa. Si ustedes estuvieran arriba, no los oirían gritar. ¿Dormirán en el ático? ¿O dormirán todos en el segundo piso? ¿Quién tiene los dormitorios que dan a la calle? Lo sabré cuando se muden. Me ayudará a saber quién está en qué habitación. Así podré planear mejor. Todas las ventanas y puertas del 657 Boulevard me permiten observarlos y seguirlos mientras se mueven por la casa. ¿Quién soy yo? Soy el vigilante, y he tenido el control del 657 Boulevard durante la mayor parte de las últimas 2 décadas. La familia Woods se las entregó. Era su momento de seguir adelante, y amablemente la vendieron cuando se los pedí. Paso por ahí muchas veces al día. 657 Boulevard es mi trabajo, es mi vida y mi obsesión. Y ahora ustedes también lo son, familia Bradus, que estaba mal escrito. Bienvenidos al producto de su avaricia. La avaricia es lo que llevó a las 3 familias anteriores al 657 Boulevard, y ahora los ha traído a ustedes hacia mí. Que tengan un feliz día de mudanza, saben que los estaré observando. Después de esa carta, los Bradus dejaron de ir totalmente. Solo iban cuando era absolutamente necesario. Semanas después, encontraron otro sobre con una carta, en esta ocasión, mucho más corta, que decía: ¿a dónde se han ido? 657 Boulevard los extraña. La policía logró rastrear el origen de esa carta: el correo local de Westfield. Eso solo confirmaba algo, que The Watcher estaba muy cerca. Los detectives empezaron a analizar los puntos desde donde alguien podría observar la casa, y descubrieron algo inquietante. El lugar desde donde alguien vio a la niña pintar no se veía desde la casa. Para verla tenían que entrar un poco en la propiedad o mirarla desde alguna casa vecina. En una reunión de vecinos que hubo en esas fechas, que no tenían nada que ver con lo de The Watcher, un vecino les habló de la familia Langford, que vivía justo al lado. Peggy Langford, de más de 90 años, vivía con varios de sus hijos adultos, y uno en particular era el más extraño, según los vecinos: Michael Langford. Los vecinos lo describieron como un hombre callado, retraído y muy extraño. Alguien que salía poco de su casa, pero que observaba mucho. Generalmente los vecinos lo veían en las ventanas, saludando. Y otro dato importante es que los Langford vivían ahí desde los años 60. Generaciones y generaciones de personas observando el 657 Boulevard. Esto encajaba demasiado bien con el vigilante. Así que la policía decidió interrogar a Michael. Él lo negó todo. En el interrogatorio, Michael parecía molesto, irritable y muy a la defensiva. Y fue entonces que la policía decidió tenderle una trampa. Los Bradus le enviaron una carta falsa, solo a los Langford, pero la carta parecía que era para todos los vecinos. Y en esta carta decía que planeaban demoler el 657 Boulevard. Si The Watcher respondía, tenían a su vigilante. No pasó nada. A los Langford no les importaba lo que fueran a hacer con la casa. Y aún así, Michael fue interrogado por segunda vez. Ahora el resto de la familia Langford estaba furiosa. Su hermana Abby acusó a la policía de acoso. Y aunque todos los investigadores sospechaban de Michael, no había ni una sola prueba sólida. Con el pasar de las semanas, Derek se desesperó y llegó a un punto en el que amenazó a la policía. Les dijo que si ellos no podían proteger a su familia, él lo haría. Instaló cámaras ocultas, se sentaba horas en la oscuridad revisando las grabaciones, hizo mapas, líneas de tiempo, marcó las casas. Llegó a un punto que contrató a un investigador privado. Y también, al no tener tantos resultados, contrató a un ex agente del FBI. El ex agente del FBI elaboró un perfil del posible sospechoso a partir de las cartas. Para empezar, creía que se trataba de un hombre mayor. La razón principal de esta conclusión era el estilo en el que se escribían las cartas. El lenguaje era anticuado, casi pasado de moda. La forma de expresarse, las palabras que usaba, todo esto, considerando que ocurrió en el 2014, le daba a las cartas un aire muy peculiar. Una vibra muy similar a la de las cartas de personas de la Segunda Guerra Mundial. También había algo curioso. Aunque el tono de las cartas era claramente hostil, incluso lleno de enojo,
The Watcher nunca usó groserías. No había insultos directos ni lenguaje vulgar. Todo estaba escrito de forma muy calculada. Esto hacía pensar que la persona que estuviera detrás de las cartas era una persona demasiado inteligente y muy controlada. Y claro, que al final del día nada de esto ayudaría a identificarlo. El perfil era interesante, sí, pero no dejaba de ser una serie de suposiciones y teorías que no los acercaban a descubrir quién era el vigilante en realidad. El ex agente tampoco creía que The Watcher fuera a cumplir sus amenazas. Sin embargo, hubo algo que le llamó poderosamente la atención. Y seguramente tú también notaste en las cartas. Las cartas tenían un profundo odio hacia las personas con dinero. En las cartas, The Watcher hablaba de la codicia como un motivo. El motivo por el cual las familias habían llegado a esa casa. The Watcher parecía tener un problema muy claro con el dinero y con las personas adineradas. También un gran problema con las renovaciones. No le gustaba para nada que estuvieran modernizando la casa, que para él le estaban arrancando la belleza original al 657 Boulevard. En una de las cartas, The Watcher dijo que la casa estaba llorando por todo el dolor que estaba sufriendo. Decía que ellos la habían cambiado, que la habían vuelto demasiado elegante y ahora lloraba por el pasado. Para finales del 2014, la investigación se había estancado completamente. Y para este punto, la familia Broaddus estaba exhausta. Ya habían pasado 6 meses desde que recibieron la primera carta, 6 meses de paranoia y de miedo. Y aún así, The Watcher no había dejado ni un solo rastro, por lo que la policía no tenía absolutamente nada para investigar quién era el vigilante. Finalmente la policía les dijo a los Broaddus que intentaran seguir adelante, que se mudaran y que disfrutaran su nueva casa. Esto porque ya había pasado algunos meses sin que hubieran recibido nuevas cartas. Y para la policía era mejor creer que solo era una broma. Pero para este punto, creo que no había una idea peor para los Broaddus que mudarse a esa casa. Y eso era lo más triste de todo, porque era su casa de ensueño. Pero imagínate que están amenazando a tus hijos y la gente solo te dice que es una broma. Después de todo el dinero invertido, también estaba el golpe emocional. Se habían imaginado viviendo y criando a su familia en esa casa, en esa calle, construyendo ahí sus raíces. Y todo esto había sido arrebatado por un desconocido y una carta. Y justo cuando pensaron que The Watcher había desaparecido, recibieron otra carta. Esta carta decía así: 657 Boulevard se está volviendo contra mí. No viene por mí, no entiendo por qué. ¿Qué hechizo le lanzaron? Antes era mi amiga y ahora es mi enemiga. Yo estoy a cargo de 657 Boulevard. No está a cargo ella de mí. Rechazaré sus cosas malas y esperaré a que vuelva a ser buena otra vez. Me castigará, me levantaré de nuevo. Seré paciente y esperaré a que esto pase. Y a que me traigan de vuelta la sangre joven. 657 Boulevard necesita sangre joven. Te necesita. Vuelve. Deja que la sangre joven juegue otra vez como yo lo hice. Deja que la sangre joven duerma en 657 Boulevard. Deja de cambiarla y déjala en paz. Por supuesto que después de recibir esta carta, la familia Broaddus dijo Nel. Y pues al final decidieron que no era seguro vivir ahí, que no podían mudarse. Pero como ya te había dicho, los Broaddus ya habían vendido su casa antigua y los nuevos dueños necesitaban que la desocuparan. Así que terminaron mudándose con los padres de María. Para este momento, The Watcher ya estaba provocando un enorme problema entre la familia. María y Derek discutían constantemente. Ella sentía que estaba perdiendo la cordura. Él sentía que ella no se tomaba la situación lo suficientemente en serio. María desarrolló una ansiedad severa y tuvo que acudir a terapia. Y Derek se describía a sí mismo como un desastre deprimido. Y todo esto estaba destrozando a esa familia. Finalmente tomaron la decisión más difícil. Iban a intentar vender la casa. Vender 657 Boulevard y renunciar a ese sueño para poder empezar de nuevo en otro lugar. Pero vender la casa no iba a ser sencillo. Para ese momento ya corrían rumores. La gente se preguntaba por qué una casa tan hermosa seguía estando vacía. Todos sabían que algo estaba mal. En junio del 2015, Derek y María presentaron una demanda contra los Woods. Alegaban que los Woods debieron de haberles informado sobre la carta que recibieron. Decían que esta información habría influido completamente en su decisión de comprar la casa. La familia Woods se defendió diciendo que la carta que ellos habían recibido no era inquietante y no era de un acosador. Claro que en mi opinión, si alguien te está diciendo, oye, estoy vigilando tu casa, sí tiene algo de inquietante. Pero, pues según ellos, no era así. No les pareció algo de qué preocuparse y pues simplemente tiraron la carta a la basura. Vivieron ahí durante 23 años y nunca habían recibido una carta. Nunca recibieron nada hasta que los Broaddus entraron a la escena. Tal vez, decían ellos, que el problema no era la casa.
Los Brados esperaban llegar a un acuerdo silencioso y legal con los Woods, porque no querían que esta historia llegara a los medios. Querían mantener todo esto privado. Su abogado les aseguró que en el peor de los casos, esto podría haber llegado a un medio pequeño legal. Nada importante. Nada que llegara a las portadas de los periódicos o a alguna revista, pero subestimaron gravemente lo aterradora y fascinante que era esta historia. Sí fue recogida por medios pequeños legales, pero bastó con que la gente leyera algunos fragmentos de las cartas para que comenzaran a compartirla. Y muy pronto esta historia se volvió viral. Era imposible leer partes de estas cartas y no querer contárselo a alguien más. Y bueno, eso es exactamente lo que está pasando ahora. Y una vez que la historia explotó, los medios querían cubrirla. Camiones de noticias comenzaron a llegar a la casa. Literalmente estacionaban afuera de la casa. Y Derek y María recibieron más de 300 solicitudes de entrevista. Para este punto la familia terminó huyendo de Westfield. Y fueron a quedarse a la casa de uno de sus amigos. Mientras que este circo mediático terminaba. Con toda esta atención pública, también llegó la condena social. Mucha gente comenzó a atacarlos, diciendo que estaban exagerando. Que era ridículo no mudarse a una casa tan hermosa por un par de cartas. Esto enfureció a Derek, porque decía que nadie más había leído las cartas, ni que nadie más había tenido a sus hijos amenazados por un desconocido. Bueno, y también, como ahora la historia era viral, todo Westfield se empezó a preocupar. No sabían si The Watcher representaba algún peligro para cualquier otra casa o cualquier otra familia. Lo único que sabían es que había un acosador rondándolos. La situación afectó tanto a la comunidad que el alcalde tuvo que emitir un comunicado oficial. Y en este decían que no habían recibido cartas de The Watcher por más de un año, que probablemente había desaparecido. Aseguró que aunque no se había identificado, la investigación había sido exhaustiva y no creían que existiera algún tipo de riesgo actual. Para este punto también la presión sobre la policía aumentó. Sabían que tenían que hacer algo más. Entonces reasignaron el caso, pusieron nuevos detectives y analizaron las cartas con una mirada fresca. Y entonces encontraron algo. Al analizar los sobres de las cartas, encontraron en uno de ellos ADN femenino. Si el Watcher había lamido los sobres para cerrarlos, no podía ser Michael Langford. Pero Michael tenía una hermana, Abby Langford. Recordemos que ya había confrontado a la policía cuando estaban interrogando a su hermano, acusándolos de acosar a su familia. Y Abby era agente inmobiliaria. Tal vez tenía un motivo. La casa de al lado representaba una comisión muy buena. Y esa comisión la había perdido. ¿Qué tal si intentaba hacer que se mudaran para vender la casa? La policía obtuvo una botella de agua de la basura de Abby y la envió al laboratorio. El resultado era claro. No era su ADN. Poco después la fiscalía les informó a los Brados que los Langford habían sido descartados totalmente. Nunca explicaron cómo ni por qué razón llegaron a esa conclusión. Solo dijeron que no creían que ninguno de los Langford fuera The Watcher. Pero, justo cuando este sospechoso quedaba descartado, surgió otro dato. La familia Brados no había sido la única familia en recibir una carta. Casi al mismo tiempo que llegó la primera carta al 657 Boulevard, otra casa de la misma calle recibió una carta similar. La diferencia era el tono. Esta carta no era amenazante, no hablaba de sangre joven ni de niños, y no tenía ese aire enfermo obsesivo. Y esa familia hizo lo que muchos habrían hecho. La tiró a la basura y siguió con su vida. Nadie parecía tomarse a The Watcher tan en serio como Derek. Y tal vez justamente por eso fue él quien recibió más cartas. Si el Watcher decía estar obsesionado con el 657 Boulevard y aseguraba que su familia la había vigilado durante décadas, ¿por qué escribiría a otra casa? ¿The Watcher vigilaba más de una casa? Con nuevos detectives en el caso, se intentó algo diferente. Patrullas sin marcar. Vigilancia nocturna. Horas enteras observando 657 Boulevard desde la oscuridad. Hasta que una noche ocurrió algo. Un coche se detuvo frente a la casa, se quedó ahí un momento y después se fue. Los detectives anotaron la matrícula y este vehículo pertenecía a una mujer joven que estaba visitando a su novio que vivía a unas calles de distancia. Cuando la llamaron para declarar, negó saber algo sobre las cartas. Pero sí dijo algo que llamó la atención. Había escuchado el nombre de Watcher antes. Según ella, su novio jugaba un videojuego que el personaje principal se llamaba así. Entonces, surgió otra teoría. ¿Y si el Watcher no era solo una persona? ¿Y si era una pareja? Eso explicaría el ADN femenino encontrado en la carta. Tal vez ella observaba la casa y él escribía las cartas. La policía citó al novio para interrogarlo. Él aceptó, pero nunca llegó. Lo llamaron otra vez. Dijo que asistiría,
pero una vez más los dejó plantados. A partir de ese momento la policía ya no pudo volver a contactar al novio de la joven y simplemente desapareció. En un paréntesis, muchas personas en internet dicen que no era The Watcher, que era The Witcher, que es un buen juego. Para este entonces, el caso ya había acumulado demasiadas pistas y teorías que no llevaban a nada. Y fue justo ahí cuando la gente de Westfield empezó a acusar directamente a los Bradus. Algunos vecinos comenzaron a decir que todo esto había sido inventado. Quizás habían arrepentido por la compra y buscaban una forma de deshacerse de la casa. Pero, teniendo en cuenta que mucha gente quería esa casa antes de las cartas, creo que no tiene tanto sentido, ¿verdad? También hubo algunos que decían que todo esto podía haber sido algo mediático, al estilo de Amityville, que puedes checar en el canal si gustas ver ese caso. Que pues lo habían hecho para hacerse famosos, para hacer una película, para vender la casa. Todas estas versiones surgieron en este punto. Pero pues para mí no tiene tanta lógica. La policía llegó a tal punto de tomar muestras de ADN de María y de sus hijos. Ninguna coincidió con el ADN encontrado en el sobre. No había pruebas contra los Bradus, pero tampoco había pruebas contra nadie más. Derek siempre creyó que los vecinos preferían culparlos a ellos antes que aceptar algo mucho más aterrador. Que alguien peligroso había observado su calle durante años y que nadie tenía control sobre eso. Un paréntesis bizarro. Cada año el pueblo organiza una competencia de casas de galletas de jengibre. Y ese año alguien presentó una réplica exacta del 657 de Boulevard con sobres diminutos hechos en azúcar. Para muchos fue una broma y para Derek y María fue algo devastador. Su miedo, su ansiedad y su trauma convertido en entretenimiento para los vecinos. A pesar de todo esto, la casa seguía sin venderse. Había interés, sí, pero en cuanto se enteraban de las cartas, las personas retiraban su oferta. Desesperados intentaron una última opción: vender el terreno a un desarrollador inmobiliario para que destruyera la casa y construyera en su lugar 2 casas más pequeñas. El problema en este caso fue el ayuntamiento. Vecinos que no tenían nada que ver con la propiedad se opusieron intensamente. Incluso algunos llevaron hasta abogados. La reunión duró horas. El plan fue rechazado. Otra puerta cerrada. Y los Bradus seguían desesperados. Al final, otra familia aceptó rentar la casa, con la condición de que si recibían cualquier carta se irían inmediatamente. Y 2 semanas después de que la nueva familia se mudara a la casa, recibieron una carta. Un sobre blanco otra vez. 657 Boulevard sobrevivió a tu intento de ataque y se mantuvo firme con su ejército de seguidores. Mis soldados de Boulevard siguieron mis órdenes al pie de la letra. Cumplieron su misión y salvaron el alma de 657 Boulevard con mis órdenes. Toda gloria a The Watcher. Esto ya no sonaba como un acosador, ahora sonaba como un líder de culto. La carta terminaba con una amenaza que yo la verdad es que no entiendo. Esto era lo que decía la carta, que suena como amenaza, pero como que le falta algo. Tal vez un accidente automovilístico, tal vez un incendio, tal vez algo tan simple como una enfermedad leve que nunca parece desaparecer, pero que te hace sentir enfermo día tras día tras día tras día tras día. Tal vez la muerte misteriosa de una mascota. Seres queridos mueren de repente. Aviones, autos y bicicletas se estrellan. Huesos se rompen. Eres despreciado por la casa. Y The Watcher ganó. Aún así, los inquilinos decidieron quedarse, pero solo si se instalaban cámaras de vigilancia por toda la casa. En el 2017, varias familias de Westfield recibieron cartas firmadas por amigos de la familia Bradus. El tono era inquietante y muy similar al de las cartas de The Watcher. Entonces, llegó una revelación final. Derek Bradus había escrito esas cartas. Años de paranoia, aislamiento y resentimiento lo quebraron por fin. Y él quería que sus vecinos sintieran lo que él había sentido cuando recibió las cartas. Confesó estas cartas, pero juró con firmeza que él no había sido The Watcher. En el 2019, 657 Boulevard por fin se vendió. Se vendió, pero con una pérdida de $400,000. Los nuevos dueños dicen que nunca recibieron ninguna carta. Y la verdad es que viven muy felices en su nueva casa. Hoy en día, la identidad del The Watcher sigue siendo desconocida. Y así terminó la historia del 657 Boulevard. No hubo más cartas, no hubo más amenazas, y lo que no hubo tampoco fueron respuestas. Tal vez The Watcher cumplió con su cometido. Tal vez solo era una broma. O tal vez, como pasa en las peores historias, la verdad quedó enterrada entre rumores, sospechas y miedo. Porque hay casas que no necesitan fantasmas para estar malditas. Basta con que alguien las vigile.
Basta con que alguien las mire. Y si hoy en día no hay cartas, no significa que nadie esté observando 657 Boulevard. Tal vez The Watcher no se fue, tal vez solo dejó de escribir. Si este video te gustó, dale like, suscríbete al canal, dale click en la campanita y comparte este video con quien creas que se atrevería a pasar una noche en esa casa. También déjame en los comentarios quién crees que haya sido el vigilante. Y recuerda, no apagues la luz, cierra bien la puerta y no mires atrás.